Bueno, buenas noches a todos. Bienvenido a este nuevo webinario del Colegio de Médicos de Santa Fe, de la primera circunscripción. Y hoy vamos a volver a tener el segundo webinario con la doctora Nora Glastein y Fernando, que con alegría nos acaban de informar que han sido nombrados director provincial y subdirector de epidemiología de la provincia de Córdoba. Lo que es una alegría para todos nosotros también que haber recibido esta noticia de primera mano. Y justamente el título que se expone ahí es Epidemiología General y su aplicación en la práctica, ¿no? La epidemiología como ciencia que estudia la salud de las comunidades, ¿sí? Que utiliza el método epidemiológico y que es más importante que haya personas como Nori, como Fernando, que se dediquen a la salud de comunidades, no solamente a la relación médico-paciente o con la persona, que es el método clínico, sino que sean especialistas en método epidemiológico para comprender mejor la salud de las comunidades y poder dar una solución concreta o aportar soluciones concretas que mejoren la salud de nuestra población. Naturalmente que no la voy a volver a presentar a Nora Glastein, pero sabemos que es de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora, y de la Universidad Nacional de La Rioja, y también tiene especializaciones y hizo también todo lo que es epidemiología de campo, allá por el año 2005, ¿no? Era 2007, lo que dio digamos, un conocimiento específico acerca de los problemas que aquejan a la salud de las comunidades y fundamentalmente no solamente de los libros, sino de campo, desde la práctica, ver cómo enfocar y cómo poder vulnerar muchos de estos problemas que a veces son mucho más complejos que los problemas que tenemos en la clínica en la relación con una persona solamente. También son complejas, pero esto es en magnitud mucho más complejo. Así que Nora y Fernando, bienvenido otra vez al Colegio de Médicos y te dejamos las palabras. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Si te parece, vamos a empezar a compartir, así empezamos la charla. Es No, Sí. esta. Una, un webinario un poco teórico, porque vamos a hablar de epidemiología general y su aplicación. Vamos a tratar de dar ejemplos para que se entienda más cada uno de los puntos que tocamos. Por supuesto que al último, si quieren hacer preguntas, eh, están totalmente en libertad, que si no la sabemos, voy a decir no la sé, pregunto y después contesto. Así que bienvenido al webinario. Lo primero que queremos compartir con Fernando, con ustedes, es un poco pensar en esta definición de la OMS de salud, que habla en su Carta Magna de 1946, de un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Los epidemiólogos nos gusta cuestionar todo, vamos a empezar por ahí. Y también somos tan cara dura que cuestionamos la OMS, ¿no? Pero lo que creemos nosotros, que lo que dice la OMS en esta definición, es más un deseo que un concepto. Porque ¿quién tiene el completo bienestar? ¿Quién está bien de todos los aspectos físicos, psíquicos y social a lo largo de toda su vida? Es imposible. Inclusive, miren, por razón ética le tapé la carita al niño, el niño este ya era un adulto porque esta foto tiene sus años, pero uno podría decir que este niño, le vamos a llamar Carlitos, eh, está sano, teniendo este contexto alrededor suyo. Miren que está descalzo, tiene animales, miren este es el límite de su vivienda. Si seguimos la definición de la OMS, que es completo bienestar físico, psíquico y social, socioeconómicamente no podemos decir que está sano. Así todo, quiero ser justa, quiero decir que lo estudiamos de arriba abajo y Carlito no tenía biológicamente no tenía absolutamente nada. Hay que ver cómo estaba todo ese contexto social, económico, cultural de Carlito. Entonces, esto es más que un estado de completo bienestar. Miren esta foto. Son dos fotos que saqué yo en mis viajes.
Esta es una foto de la India. Esto es el crematorio público de la India. La India se caracteriza por sus pautas culturales muy arraigadas en el pueblo, que necesitan liberar rápidamente el alma porque en su creencia está, y después lo podemos charlar si quieren, en que el alma se va a reencarnar en otro ser, inferior o superior, pero se va a reencarnar, por lo tanto, tiene que liberar el alma rápidamente para que se reencarne. Entonces no existe el entierro, son todos cremados. Y fíjense que esto es un cuerpo, ¿dónde estará? Ahí, es un cuerpo que lo están cremando, pero miren lo que hay alrededor. Un río, este río es afluente del río Ganges, el río sagrado de la India, donde todas las mañanas, a las 6 de la mañana, bajan los individuos a purificarse el alma y se meten en esa agua hasta el cuello para purificar el alma. Los niños menores de 10 años, no, era de entre 7 y 10 años, no lo meten en el agua, sino que le hacen beber el agua del río. Río contaminado, tenía de todo, lo analizamos y tenía de todo. Y miren la pauta cultural de los parientes del fallecido, cómo esperan con una actitud totalmente distinta a la nuestra, porque vuelvo a decir, es una cultura distinta que se termina de cremar el cuerpo. Pero lo que yo quería mostrar de esto es el contexto de esta situación. Por eso es que desde la epidemiología nosotros proponemos otro concepto de salud. Más que hablar de un estado, proponemos hablar de un proceso de salud en el cual vive inmerso el individuo y la comunidad, porque esto también va dirigido a la comunidad, donde en este proceso, en un extremo está la salud, en otro extremo está la pérdida de salud, la enfermedad, influida por diferentes factores. Acá pusimos algunos de los factores, podremos haber puesto el político, el social, el económico, el cultural, el educacional. Podemos poner millones de factores que influyen en este proceso que nos acercan a la salud o nos alejan de la salud. Yo siempre me gusta ponerme yo de ejemplo en este caso. Yo me levanto todos los días a las 5 y 5 de la mañana porque marco tarjeta en mi lugar de trabajo a las 7. Bueno, espero que ya no marquemos más. Pero hasta hoy marcaba tarjeta a las 7 de la mañana. A las 5 de la mañana yo no puedo decir que estoy acá. Yo podría decir que estoy más o menos por acá, tengo fiaca, tengo sueño, me acuesto tarde siempre. Entonces me siento en la cama y digo, me tengo que levantar y después digo, voy a trabajar de lo que me gusta, entonces me voy acercando de nuevo hacia acá. Al verde. Al verde, exactamente. Eh, Salgo a tomar el colectivo, espero 40 minutos de colectivo, ya no estoy de vuelta acá. Más cuando hace frío o hace eso extremadamente calor, ya estoy de nuevo por acá. Quiere decir que yo en términos de 1 hora y media, 2 horas, ya fui y volví 2 veces. El individuo va, viene, va, viene, va, viene millones de veces a lo largo de su vida en este proceso que si miran acá es como si tuviéramos un velocímetro en donde marcamos qué es, dónde estamos en la salud y qué es lo que nos pasa si nos alejamos de la salud. Todo influenciado por los factores que están influyendo en esta comunidad. Claro, en algún momento un factor o una situación hace que nos alejemos de la salud y ya nos cueste volver y bueno, perdemos la vida. En ese momento nos transformamos en un estado. Pero mientras tenemos el último suspiro, seguimos yendo y viniendo 1000 veces a lo largo de la vida. ¿Se entiende? Sí. Si ustedes hacen memoria, cuando estudiamos en la universidad, nosotros hablamos de la tríada epidemiológica, agente, huésped y medio ambiente. Lalonde, un epidemiólogo británico, hace una propuesta diferente para que dejemos de hablar de variables de la tríada ecológica, sino que hablemos de la tétrada epidemiológica. Y él la divide en biología humana, en estilo de vida, en el medio ambiente, que hasta acá, es más o menos la tríada epidemiológica, agente, huésped y ambiente. Es más o menos lo mismo. Lo que agrega la LONDE que nos parece muy interesante es este punto, el sistema de asistencia sanitaria. ¿Qué dice la LONDE? La LONDE dice que el individuo que entra al sistema sanitario puede salir caminando o puede salir con la patita para adelante, digámoslo así.
que mucho tiene que ver el sistema sanitario, cómo se produce esta variable de salud y enfermedad. Como tiene alguna ejemplo poco grato de un sistema de salud que no ayudó a la comunidad, ni vale la pena decirlo, pero pensemos en aquellos procesos en los cuales el sistema de salud es desfavorable y lleva al paciente a una morbilidad mayor o inclusive a la muerte. Muy bien. Sí. Por eso nosotros proponemos que en vez de hablar de salud, hablemos de un proceso de salud. Nosotros me refiero a los epidemiólogos, ¿no? A un proceso de salud y enfermedad en donde este proceso trata de lograr el más alto bienestar físico, mental y social y la capacidad de funcionamiento que permite a los factores ambientales y sociales en los que vive inmerso el individuo y la sociedad. Proponemos de que no hablemos de la salud individual, sino que hablemos de la salud colectiva, de la salud de las comunidades. Y en esta salud de las comunidades existen factores que influyen en el proceso en lo que el individuo y la comunidad está inmerso. A mí me gusta más hablar de comunidad que de sociedad, porque yo no trabajo con toda una sociedad, yo trabajo con grupos de la sociedad, y esos grupos son comunidades, es decir, grupos de individuos que se interrelacionan entre sí, pero también se interrelacionan con el medio ambiente. ¿Cómo poder? Sí, sí. Deberíamos hablar. Podríamos hablar de miles de definiciones de epidemiología que no es el objetivo ni mucho menos. Siempre tenemos que poner un concepto de epidemiología. A mí particularmente me gusta poner siempre de este autor, Enrique Nájera, porque es un epidemiólogo argentino, que este es su libro, de acá lo saqué, es un libro rojo, chiquito, finito, al que le interese. No es muy fácil conseguirlo, pero sí está en internet porque lo han levantado y la verdad que da los conceptos básicos de la epidemiología. El que no sabe nada y quiere introducirse un poquito, debería leer Uso y Perspectiva de la Epidemia. ¿Y qué dice de la epidemiología, perdón? ¿Y qué dice Nájera? Nájera dice que es la ciencia que estudia los factores que de alguna manera modifican a la comunidad, positiva o negativamente. Si yo tengo una comunidad que tengo un 95% de vacunados, vamos a hablar del tema vacuna que ahora está en moda, y estoy hablando, obviamente, de un factor positivo. Tengo mi población bien vacunada. Si al frente de esa localidad tengo otra localidad que tiene el 30 o el 40% vacunado y tengo que hablar que es un factor negativo. Es posible que haya una situación no deseada en la segunda comunidad. Por eso un mismo factor puede ser positivo o negativo según cómo esté y cómo actúe sobre la comunidad. Y la inequidad quedaría en ese caso que una comunidad tenga el 90% y la otra tenga el 30%, ¿no? Como también hay que analizar esos factores, ¿no? ¿Y qué factores harían que una comunidad tenga 95% y el otro 30 o 40%? Hay una serie de factores que están influenciando para que produzca esta realidad. La epidemiología es una ciencia que toma conocimiento de otras ciencias según lo que quiere investigar. Porque depende de lo que quiera investigar, que voy a necesitar conocimiento de la fisiología, de la clínica, de la inmunología, de la genética, de la gestión, de la filosofía, de la química, de la kinesiología. Depende de lo que voy a estudiar, qué cosa voy a estudiar, es que de qué ciencia voy a tomar conocimiento. Recién venimos de una reunión de la Sociedad de Epidemiología de Córdoba. Ambos pertenecemos a esta sociedad sin fines de lucro, que tiene como objetivo solamente la investigación y la docencia y capacitación. Y dentro de los integrantes de la Sociedad de Epidemiología hay médicos, hay kinesiólogos, hay bioquímicos, hay, ¿qué más? Arquitecto. Eso quería decir. Y hay arquitectos, porque para poder hablar de una comunidad, una población, una ciudad que sea saludable, y yo puedo hablar de algunas cuestiones, pero quien me tiene que decir cómo tiene que estar diagramada la ciudad para que sea más saludable, indudablemente que necesitamos un arquitecto que conozca del tema. Entonces, convocamos a una vuelta, como lo convocamos al arquitecto, y ya se quedó enganchado y trabaja con nosotros y nos da una mano terrible cuando hacemos investigación en terreno, por ejemplo, de cómo tienen que ser las ciudades, qué elementos son los mejores para hacer casas. La verdad que es impresionante cómo nos ayudan.
Sí, sí. La epidemiología tiene como final, como propósito final, saber para mejor hacer. No nos interesa saber por hacer, perdón, no nos interesa saber por saber o por achusmear nada más. Nos interesa saber para poder saber qué tenemos que hacer, cuáles son los caminos alternativos que tenemos y cuáles son las medidas mejores a tomar para que esta situación progresivamente vaya mejorando. Por eso buscamos esa imagen, nos gustó esta idea de la imagen del niño como que va aprendiendo, ¿no? Como muchas veces ir aprendiendo y tomando distintas herramientas, distintos colores, digamos, del resto de las profesiones para ir sumando a las comunidades y poder entenderlas mucho mejor. A veces nos pasa que en los abordajes de algunas comunidades hay patas que nos quedan media flojas por algunas cuestiones técnicas del lugar, trabajo social, psicología, etcétera. Y a veces te das cuenta después cuando se incorporan lo necesarias que son, ¿no? Cómo te faltaba esa pieza para que el cuadro quede completo, vamos a decirlo así. Sí, desconfíen del epidemiólogo que dice que investiga todo solo. Yo no sé de todo. Yo tengo que tener colegas que investigan conmigo y poder conocer mejor. Porque si no, lo que corremos riesgo de creer que lo podemos hacer, pero en realidad no lo podemos hacer y eso lleva a que hagamos mal las investigaciones. Siempre el epidemiólogo trabaja en equipo y siempre busca saber para saber qué hacer. No me voy a poner a leer esto, no se asusten. Lo mismo a ustedes, después yo siempre autorizo que pasen la presentación a quien le interesa, pero estos son los usos de la epidemiología. ¿Para qué sirve la epidemiología? Sirve para hacer vigilancia y control de enfermedades, básicamente detectar brotes y epidemias, o evitar brotes y Mm, epidemias. La vigilancia lo que trata de hacer es eso, evitar brotes y epidemias. Trabajamos para identificar los factores de riesgo que hay en una comunidad. ¿Cuáles son los determinantes sociales que están influyendo en esta comunidad y qué puede producir en esta comunidad? Así puedo planificar y hacer gestión en salud, porque si no conozco cuáles son las realidades de la comunidad y cómo está influenciada por los diferentes determinantes, y es difícil planificar en salud. En realidad yo soy de la que creo que en la agenda política de salud de cualquier ministerio, lo primero que debería hacer es conocer qué le pasa a la comunidad, cuáles son los factores que están influyendo en mi comunidad para poder actuar correctamente. Colabora con la clínica, evidentemente, colabora con los diagnósticos, el tratamiento, la prevención. Tiene que colaborar, tiene que orientar al médico clínico, al kinesiólogo clínico, al psicólogo clínico que está al pie de cañón. ¿Cuáles son las situaciones más predominantes en esta comunidad para poder hacer rápidamente los diagnósticos? Una vez que actuamos, evaluamos nuestras intervenciones. ¿Fue buena, fue mala, fue regular? ¿Estuvimos de acuerdo en lo que hicimos? ¿No sirvió lo que hicimos? Tenemos que hacer evaluaciones de nuestras intervenciones y a su vez tenemos que investigar si las causas de las que nos agarramos para decir lo que había que hacer eran reales o realmente la pifiamos, digamos, la erramos, que nos pasa muy seguido, ¿eh? Porque tenemos una visión muy sectorizada y cuando abrimos el espectro, ahí nos damos cuenta que puede haber más de una cosa. Por eso en la parte de planificación muchas veces nos ha pasado, nosotros hemos hecho varios análisis de situación de salud en las comunidades, en las distintas comunidades, y aparece, a veces empezamos con un sesgo, con una visión, alguna perspectiva, y una vez que conocemos bien a la comunidad, empezamos realmente a ver cuáles son la problemática de cada comunidad. Y en la parte de epidemiología clínica, capaz que algo un poquito más palpable podría ser lo que nos pasa a veces cuando aparece algún brote, vamos a decir, chikungunya, que aparece algún febril. Entonces le decimos a los clínicos, che, mire, abran el ojo, que si tenemos un febril, búsquenlo, porque si no tiene foco, tiene fiebre de más, paván, búsquenlo, porque a veces suele pasar. Y a veces pasa que hay patologías que por falta de información no las buscamos y se nos pasan. Y cuando vuelve el paciente a veces ya es más grave, ¿no? Hay que colaborar mucho con la epidemiología clínica y la búsqueda de contacto y de contacto cercano depende de la patología para poder hacer una buena prevención. La verdad que
Es una tarea que a veces no se la tiene en cuenta, pero que es tan importante como la planificación o cualquiera de los otros usos. Bueno, estos son los usos de la epidemiología. La epidemiología, como la salud pública, puede tener diferentes objetivos finales. Fíjense, yo puedo plantearme en un programa controlar una enfermedad, puedo plantearme eliminar una enfermedad o puedo plantear erradicar una enfermedad. Son tres situaciones totalmente distintas, muy distintas, en la cual es, cuando yo quiero controlar una enfermedad, me propongo controlar una enfermedad, lo que estoy proponiendo es disminuir el número de casos. Voy a bajar el número de casos. Voy a disminuir el número de casos o de personas que se enferman de esta patología X. Sin embargo, cuando yo quiero hablar de eliminación, tengo que decir que voy a hacer acciones y actividades para que no haya casos clínicos. Puede haber circulación de la gente, pero no hay casos clínicos, porque mis acciones son tan potentes que hago que no haya grandes personas expuestas a esta enfermedad, a este agente, y entonces disminuyo el número de casos a cero, pero sé que si me distraigo, como la gente circula, en algún momento puede aparecer de nuevo. Ahora, si yo no quiero tener caso clínico ni quiero tener circulación de la gente, lo que yo me estoy planteando es erradicar la enfermedad. No hay caso clínico ni circulación de la gente. Cuando ocurre eso, yo erradico una enfermedad. La única enfermedad erradicada de la faz de la Tierra hasta hoy, ¿qué día es hoy? 20 de abril de 2026 a las 8:30 y 28 minutos. Digo así porque mañana capaz que parezca y me van a decir que yo mentí. Es la viruela. La viruela está erradicada por acciones epidemiológicas de larga data. eh, La y viruela por humana, otro, ¿no? sí, la viruela humana, no la de mono, la viruela humana. Y entonces no hay ni caso clínico ni circulación de la gente. Ahora miren, el área de cobertura en el control es donde hay mayor incidencia, que ya vamos a ver a qué le llamamos incidencia. Pero el área de cobertura de la eliminación y de la erradicación es total, es todo el territorio. Si no es todo el territorio, ni eliminamos ni erradicamos. La investigación de casos y controles es de importancia relativa en el control. Si lo hago bien y si no, también. Ahora, para eliminar o para erradicar, sí o sí tengo que investigar contactos y hacer controles de los casos importados. El costo es muy bajo en el control, medio en la eliminación y alto en la erradicación. Y esto que parece una pavada, es muy importante tener en cuenta, porque si yo me propongo en un programa eliminar el X patología, si digo para eliminar X patología, y no tengo en cuenta que para eliminar el costo va a ser medio, y lo más posible que no llegue a lograr el objetivo de mi programa. Tengo que saber que tanto la eliminación como la erradicación, el costo es mayor que en el control. Y la evaluación es disminución de la tasa de morbilidad en el caso del control y desaparición de los casos y desaparición de los casos y de la circulación de la gente en el caso de erradicación. No es lo mismo si yo dentro de mi programación decido controlar, eliminar o erradicar una enfermedad o un agente. Por eso nos pareció muy importante que de la epidemiología tengamos claro esto. ¿Qué quiero yo hacer? ¿Quiero controlar una enfermedad? ¿Quiero eliminar una enfermedad? ¿O quiero erradicar una enfermedad? Y tengo que tener en cuenta todos estos aspectos. Aparte suele usarse mucho como un sinónimo y claramente ven que hay una gran diferencia entre las tres cuestiones y muchas veces romper mitos de alguna enfermedad que se creen que están erradicadas y de erradicadas no tienen nada. La única erradicada de la faz de la Tierra hoy por hoy es la viruela. Las demás pueden estar controladas o eliminadas, pero no erradicadas. Guille, cuando vos quieras, meté bocadillo, porque yo sé que sabés de esto, ¿no? No, 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 dale, no va, no te gracias. Bueno.
El método epidemiológico. Este es un cuadro que utilizamos bastante con Fernando para hablar del método epidemiológico, porque hay dos escuelas dentro de la epidemiología. La escuela que dice que la epidemiología es una ciencia y la escuela que dice que la epidemiología es una ciencia que es una disciplina. Para que una disciplina sea ciencia tiene que tener básicamente tres elementos: sujeto de estudio, objetivo de estudio y método de estudio. El sujeto de estudio de la epidemiología son las comunidades. El objetivo de estudio, tener comunidades sanas. Y el método es el método epidemiológico que está descrito acá. Por lo cuanto, yo abrazo la escuela que dice que la epidemiología es una ciencia. Porque lo que dicen que no es, porque dice que se desprende del método científico, lo cual es verdad. Pero todas las ciencias que tienen método, sus métodos se desprenden en más o menor medida del método científico. Fíjense el método clínico, sin ir muy lejos. El método clínico tiene la observación, la anamnesis, perdón, Sí, sí. la formulación de la hipótesis, diagnóstico presuntivo. Los análisis de los datos, estudios ulteriores. La experimentación, la prueba clínica terapéutica. Las conclusiones, diagnóstico definitivo. El método clínico se desprende del método científico, al igual que se desprende del método epidemiológico, que tenemos la epidemiología descriptiva, que se basa en tres pilares: sujeto de estudio, perdón, se basa en tres pilares: tiempo, lugar y persona. La epidemiología descriptiva se basa en tiempo, lugar y persona. Si yo quiero describir algo, lo voy a describir teniendo esos tres pilares: tiempo, lugar y persona. Voy a formular una hipótesis, al igual que el método científico, se llama hipótesis epidemiológica. Voy a analizar mi hipótesis, ya sea con la epidemiología analítica o la experimental, que no me voy a detener mucho porque esto es un webinario aparte si quieren que lo hagamos, y voy a sacar las conclusiones epidemiológicas. Exactamente, lo paso en método científico, sí, pero modificado y adaptado al método epidemiológico. Bueno, hasta acá era una introducción. Ahora queremos repasar junto con ustedes algunos conceptos que creemos que lo saben, o se olvidaron, o no lo sabían, pero que para la epidemiología y la epidemiología clínica es muy importante tenerlo presente. Uno de los temas es cuándo hablamos de prevalencia y cuándo hablamos de incidencia, porque por ahí se utiliza como si fueran sinónimos y no son sinónimos. La incidencia cuenta los casos nuevos de una enfermedad. Los nuevos. Hoy se han producido tantos casos de X patología. Eso es incidencia, los casos nuevos, lo que diagnostico hoy. Si a esta incidencia le sumo los casos que venían antes, de una semana atrás, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, lo que yo estoy haciendo es prevalencia. La prevalencia es el total de casos, los casos nuevos más los casos preexistentes. Generalmente, no es obligatorio, pero generalmente la incidencia lo usamos para casos agudos y la prevalencia para casos crónicos, para enfermedades crónicas. No es obligatorio. Yo puedo hablar de la incidencia de tuberculosis en una semana, se acepta, pero generalmente la tuberculosis es una enfermedad crónica, se habla como prevalencia, al igual que la HIV, por ejemplo. Mientras que la incidencia puede ser la influenza, que es corta y es aguda. Ahora, la incidencia me sirve también para hacer asociaciones causales. Si yo quiero hacer una investigación y determinar causa de una patología o causa de una situación, es con la incidencia. Ahora, si yo quiero estoy gestionando la salud y quiero comprar insumos, jamás lo tengo que hacer con la incidencia, hay que hacerlo con la prevalencia. El que gestiona salud tiene que saber que los insumos se saca con la prevalencia. El cálculo de insumos se saca con la prevalencia. Si quiero hacer asociación causal, lo tengo que hacer con la incidencia. Sería como comprar medicación solo para los pacientes nuevos de HIV, no los que ya vienen con medicación. Si no, se quedarían en la cantidad cuando repartamos la medicación, los pacientes que ya venían con tratamiento sin tratamiento y solo entrarían los nuevos, ¿no? Que ya nos pasó, entre paréntesis, hace unos años atrás.
Esto es para recalcar que es incidencia y prevalencia, no me voy a detener mucho porque es lo que dijimos, casos nuevos, casos totales, se lo pusimos y lo tomamos de distintas fuentes para que ustedes vean cómo es tan importante en la epidemiología hablar de incidencia y prevalencia y tenerlo claro. Al último, si quedó duda, me pregunta, no tengo problema. Enfermedad emergente, muy relacionada con la incidencia y la prevalencia. Las enfermedades emergentes son enfermedades nuevas. Nosotros hemos vivido una enfermedad nueva. El COVID fue una enfermedad nueva. O es una enfermedad que se conocía, pero aumenta el número de casos, es decir, aumenta la incidencia y su distribución geográfica. Aumenta el territorio que abarca. Yo, si quiero poner un ejemplo para que se entienda esto, hablaría de la viruela del mono. La viruela del mono no es una enfermedad nueva. La viruela del mono se conoce de 1930, 1940, pero estaba circunscrita al África septentrional. Y no salía de África septentrional. Y de golpe empieza a aumentar el número de casos en humanos, se explota el número de casos, se sale de su hábitat, de su endemia normal, pasa a otros países del África, pasa a Europa, pasa a América, pasa a Asia también, llega a América, llega a la Argentina. Para Argentina, el primer caso y aún hoy son enfermedades, es una enfermedad emergente. La viruela del mono es una enfermedad emergente, no porque sea nueva y se conoció ahora, sino porque aumentó su número de casos y su distribución geográfica. Siempre entendiendo que no solo son las infecciosas, ¿no? Por eso pusimos las imágenes, verán cómo hay distintas adicciones y a veces aparecen distintas, Estas son emergentes en este momento, ¿no? Y aumenta o sea, no siempre hay un estrepitosamente. microorganismo, digamos, para hablar de enfermedades, ¿no? Bueno, esto está tomado textual de la OPS, estas son las enfermedades que la OPS considera emergentes. Yo puse en otro color las últimas más recientes, pero miren la cantidad de enfermedades emergentes que tenemos, que están aumentando el número de casos y su distribución geográfica. Muchas de ellas la conocemos de hace unos años ya bastante viejitas, pero fíjense en cómo siguen siendo enfermedades emergentes, que no es lo mismo que hablar de enfermedades reemergentes. Las enfermedades, ¿me volví para atrás? No. No. Ah, quedó mal escrito, mira. Re-emergente. Ajá. Este re va acá abajo, disculpen, no me di cuenta yo, ¿eh? No. Re-emergentes. Son aquellas que se conocían, por acciones de salud pública se lograron controlar o eliminar inclusive, y de golpe, porque nos relajamos la salud pública, vuelven a aparecer. Los ejemplos que tenemos es el sarampión. Recuerden que estos son reemergentes, ¿no? El sarampión, Se controló. la enfermedad transmitida por el Aedes, el dengue, por ejemplo, pero también reemergieron algunos síntomas. Yo cuando comencé mi trabajo en salud pública allá por el año 83, qué vieja que estoy, veíamos pacientes con cavernas tuberculosas. Luego, por acción de salud pública, logramos hacer diagnóstico más rápido y tratar mejor a los pacientes y tenerlos más controlados. Este signo desapareció y vuelve a aparecer en los últimos años. De nuevo aparecen las cavernas tuberculosas. Es decir, que estamos llegando tarde al diagnóstico y al tratamiento. Podemos buscarle mil excusas, mil causas, el paciente no vino, no. En el COVID, o era COVID o no era nada, y quisiera un paciente con tuberculosis, sin embargo lo mandábamos a la casa para que no deambulara por la calle porque estábamos con una pandemia, que no era pandemia, ya vamos a ver. Pero esto reaparece nuevamente. Entonces, cuando hablamos de reemergente, podemos hablar de enfermedad, pero también de signos y síntomas que vuelven a aparecer muchos años desaparecidos y vuelven a aparecer estos signos y síntomas. Y con respecto a incidencia y prevalencia, hay cuatro situaciones totalmente distintas que ustedes la deben conocer. Quizá esta es la menos conocida, la sindemia, pero sí habrán escuchado hablar de endemia, de epidemia, de pandemia y de sindemia. La endemia es el número de casos que se esperan de una patología determinada.
que está marcada por incidencia y la prevalencia. Son los casos esperados. Yo sé que en la provincia de Córdoba va a haber año tras año entre 350 y 400 casos de tuberculosis. Es lo que espero, porque es el número esperado de esa patología. Ojo que estaba en un aumento bastante marcado, pero estamos ahí, ¿no? Entre ese número de casos. ¿Y qué es lo que esperamos? Eso, entre 350 y 450 casos de tuberculosis. Uno cuando habla de la endemia de Córdoba de tuberculosis, sabemos que estamos hablando más o menos de ese número de casos. Ahora, cuando el número de casos supera la endemia, que no quiere decir que lo supere en un caso, sino en un número de casos que sea valorable, que nosotros lo sacamos por un índice que se llama índice epidémico, o por un gráfico que es el corredor endémico, y los casos se van, se alejan de esto que estamos esperando, en realidad lo que tenemos es una epidemia. Una epidemia es cuando los casos superan los valores esperados. Si yo espero normalmente una X cantidad de casos para un día, un mes de este año, y en ese año tengo muchos más casos y estamos en una epidemia. Es lo que nos pasó con el COVID, ¿no? El COVID nos superó porque no esperábamos, porque no existía, y entonces entramos en epidemia directamente. Que no es lo mismo que brote epidémico. Una epidemia no es totalmente el denominador que tengo que poner cuando lo quiero analizar y sacar tasas. En el brote epidémico sí tengo denominador, porque los enfermos tienen una asociación de tiempo y lugar y personas. Son los brotes alimentarios, por ejemplo. Vamos a una fiesta, comemos de todo y lo que concurrimos a esa fiesta, tenemos una gastroenteritis. Y tenemos el lugar, la fiesta, el tiempo, esa noche y las personas que concurrieron a la fiesta. A eso es lo que se denomina brote epidémico. Un brote va a ser epidémico cuando yo conozca pueda marcar tiempo, lugar y persona de esta situación. Si no la puedo marcar porque se extendió la población, lo que yo tengo es una epidemia. Vivimos una pandemia es aquella situación en la cual una epidemia supera los límites de un país, inclusive de un continente. El COVID empezó en Asia, llegó a África, llegó a Europa, llegó a América, llegó a Argentina, llegó a Santa Fe, llegó a Córdoba. Quiere decir que pasó el límite de continentes. A eso se conoce como pandemia. Nosotros vivimos una pandemia, pero en realidad la Argentina eh, Y Buenos y Aires. Córdoba y Buenos Aires y Santa Fe, en el momento que llegó el COVID a nuestra... Ah, me había olvidado que teníamos la fase de epidemia, de la pandemia, la miran tranquilo porque se la pusimos para que la vean, pero van a ver que no hay casos, aparecen los casos, llega el pico, bajan los casos, desaparece. No tiene mucha influencia. Nosotros lo que vivimos, voy a retomar lo que estaba diciendo, en realidad fue una sindemia. Recuerden que cuando llegó la pandemia del COVID a la Argentina y a Córdoba y a Santa Fe, estábamos cursando perdón, una epidemia de dengue. Estábamos en plena epidemia de dengue y empezamos a tener casos de COVID. Y por ahí se nos solaparon los síntomas, porque tienen síntomas muy parecidos, por ahí no sabemos si era COVID o era dengue. Y en Buenos Aires encima había un brote de sarampión. Y entonces era un caos total. Tenían sarampión, tenía dengue, tenía COVID. Toda patología que tiene que ver mucho con la exposición en un lugar a factores sociales que facilitan la transmisión de la enfermedad, de la gente. Y entonces en estas condiciones, en realidad lo que tuvimos es una sindemia. La sindemia, miren, es la sinergia de las epidemias porque comparten factores sociales que coexisten, que conviven en un tiempo y en un lugar. Y lo que es más importante de la sindemia, que la sindemia tracciona el sistema de salud. Y si uno no se da cuenta que estamos cursando una sindemia donde tenemos tres epidemias juntas, tres, cuatro, dos epidemias juntas, lo más posible es que se requiebra, se rompe el sistema de salud. Tuvimos que trabajar arduamente las provincias y el país para que nuestro sistema subsista como subsistió a los ponchazos. ¿Por qué? Porque teníamos tres epidemias juntas. Buenos Aires tenía tres porque tenía sarampión,
Córdoba y Santa Fe estábamos cursando las otras dos patologías, por lo tanto nosotros tuvimos una sindemia y hay que reconocerla para poder tomar medidas rápidas para evitar que haga crash el sistema de salud. ¿Dónde poner la plata, digamos? Me estoy apurando por el tiempo, perdón que vaya rápido, pero después me preguntan de última. Nosotros queríamos con Ferno terminar esta disertación sin tocar dos temas que nos parecen importantes. Uno es cómo priorizamos en epidemiología y cómo aplicamos niveles de prevención en epidemiología. Para priorizar en salud, ¿qué significa? Ya sea priorizar en la gestión clínica, en la gestión de instituciones o en la macrogestión, micro, meso, macrogestión, siempre tenemos que pensar que hay distintos puntos que tenemos que tener en cuenta para poder priorizar. Porque lo primero que tenemos que hacer es un análisis de situación, saber dónde estamos parados, para poder definir cuáles son las prioridades. Ahí aplicamos objetivos, determinamos actividades, lo ejecutamos y después evaluamos. Estas son las etapas de una programación cualquiera. Dentro de epidemiología aplicamos este flujograma y siempre evaluamos. Pero para aplicar esto, para poder hacer las prioridades de todos los problemas de salud que tenemos en una comunidad, nosotros podemos o debemos priorizar. Es decir, elegir cuáles son los problemas los cuales nos vamos a abordar. De los 100 problemas que hay, cuáles son los que creemos nosotros que tenemos que abordar. Y lo podemos priorizar según la magnitud, es decir, el número de casos, cuántas personas están enfermas o están expuestas a este factor. Para eso hay que ver las tasas de morbilidad, tanto de prevalencia como de incidencia, y también la de mortalidad, pero sobre todo de morbilidad. Podemos también trabajar según la gravedad de la enfermedad. Se aborda según qué enfermedad es más grave que cuál. Y en esto tenemos que trabajar con la letalidad. Tenemos tantos enfermos y se murieron de esta enfermedad esta cantidad de personas. Eso es trabajar con letalidad. O trabajamos con la magnitud de la enfermedad, es decir, con el número de enfermos, o trabajamos con la letalidad. O también, bueno, que ahí explica lo que es letalidad, que lo acabo de decir. Podemos trabajar sobre qué repercusión social tiene esta enfermedad. No es lo mismo decir a una mamá, su hijo tiene una chive, a decir a una mamá, su hijo tiene piojos. La repercusión social va a ser distinta. Y obviamente que la respuesta de la sociedad a los diagnósticos también va a ser distinta. Entonces, o trabajamos con la magnitud, o trabajamos con la gravedad, o trabajamos con repercusión social, o trabajamos con el costo-beneficio. Esto me cuesta tanto, pero obtengo este beneficio. Logro esto, ahorro esta plata porque yo apliqué este costo en estas decisiones que he tomado. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto 4 formas de poder priorizar. Por la magnitud, por la gravedad, por la repercusión social o por el costo-beneficio. Y perdón, voy a ser brutalmente sincera, estas son las formas que nos enseñaron los viejos epidemiólogos que tenemos que priorizar en salud, pero más de una vez, y lo voy a decir porque si no miento en una disertación, más de una vez hacemos lo que podemos. Más de una vez vemos lo económico, vemos lo cultural, vemos lo educacional, vemos la accesibilidad, vemos lo político, vamos a ser sinceras, porque todo eso también influye en las decisiones que uno toma. Tenemos que decirlo, no solamente nos basamos en los 4 criterios básicos de la epidemiología, sino más que más de una vez nos tenemos que basar en alguno de estos puntos para poder tomar una decisión y a qué patología priorizar. Y vean como en el comienzo de la pandemia, ¿no? Que estábamos como muy abocados al dengue, empezó como la gestión, la presión social, política con el COVID, en realidad teníamos mucho más dengue que COVID, ¿no? Y sin embargo nos fuimos a Y COVID. al final, toda la plata de COVID. Y por último, el último tema que queremos tocar hoy, y voy a terminar en 9 puntos, son los niveles de prevención. En epidemiología trabajamos muchísimo con los niveles de prevención. Cuando yo cursé ya hace rato mi carrera de médica, a nosotros nos enseñaron que había 3 niveles de prevención, los niveles de prevención de Lever y Clark.
los famosos niveles de prevención de Leber y Carr, en donde ellos proponían hablar de una prevención primaria cuando estábamos con salud óptima, o por lo menos aparentemente óptima, un nivel de prevención cuando estamos enfermos y un nivel de prevención cuando nos curamos con secuelas, que eran los tres niveles de prevención, primario, secundario y terciario. Esto es prevención según la OMS, son las medidas tomadas para reducir la enfermedad y los factores de riesgo y vivir en un proceso de salud y enfermedad más beneficioso para nuestras comunidades. Lo que pasa es que ahora, esto es un poco ratificando lo que decía antes, acá iría el nivel primario, el nivel secundario, y acá iría el nivel terciario, la rehabilitación. Lo que pasa es que ahora hablamos de 5 niveles de prevención. Hablamos del nivel primordial, del nivel primario, del secundario, del terciario y del cuaternario. Yo lo voy a explicar rápidamente cada uno y después vamos a pasar la diapo rapidito para que la vean. Vuelvo a decir, el que pida la presentación, los chicos del colegio médico lo tienen, no tenemos ningún problema, ni yo ni Fernando, que lo tengan y lo puedan inclusive utilizar. El nivel primordial habla antes que el individuo se enferme, por supuesto, pero todavía habla antes que el individuo esté en la faz de la tierra, porque a lo que habla el nivel primordial son las leyes y las normativas que se puede sacar en un lugar, en un país, en una localidad, en una ciudad, para mejorar la calidad de vida. A mí se me ocurre en este momento la ley antitabáquica de Córdoba, en la cual se prohibió el hábito de fumar en los lugares cerrados públicos. Nadie puede fumar en los lugares cerrados públicos. Por lo tanto, que al principio fue toda una movida y ya estamos reacostumbrados, por suerte, a no fumar adentro de las instituciones y mucho menos instituciones de salud, está pensado para el que está sentado ahí, pero también está pensado por aquellos que pueden venir, por ejemplo, mujeres embarazadas y que le puede afectar al niño. Entonces, el primordial es antes que el individuo inclusive esté en la faz de la tierra. El nivel primario habla de aquellas acciones que se realizan cuando el individuo está sano. Promoción de la salud, vamos a trabajar para que ustedes tengan mejor salud, educando en lavado de manos, por ejemplo. Hay que lavarse las manos antes de tocar la comida, antes de servir la comida. Eso es educación para la salud. O hay que prevenir la enfermedad de transmisión sexual con el uso de preservativos. Eso es educación para la salud. La protección específica es cuando el individuo se le aplica o aplica las medidas de prevención que se le ha enseñado. Cuando la mujer o el hombre va a preparar comida y se lava las manos, eso es protección específica. Cuando vacunamos, eso es protección específica, pero es antes que el individuo se enferme. El nivel secundario es con el individuo enfermo. Cuando el individuo está enfermo, yo voy a hacer un diagnóstico rápido para tratarlo inmediatamente y así evitar que queden secuelas. Ese es el objetivo del nivel secundario. Si yo tengo un paciente que le diagnostico la tuberculosis, yo le voy a hacer un tratamiento inmediato para mejorar la calidad de vida de ese individuo y curarlo lo más rápido, pero además para evitar que siga contagiando. Fíjense cómo un nivel secundario también tiene algo de primario. Estas son divisiones no estricta, sino nosotros decimos no tiene una línea recta que lo separa, sino entrecortado, porque por ahí cruzamos de un lado a otro. Pero cuando yo trato a un paciente con tuberculosis, por ejemplo, pienso en el paciente y pienso en su contexto. Un testeo rápido de HIV sería primario, sería como esta búsqueda, este tamizaje, pero cuando ya tengo Positivo. un reactivo que lo confirmo con un positivo, ya pasaría a un secundario, ¿no? Como para que vean esta dualidad que tiene, que no es como tallado en piedra, sino que van como fluctuando, digamos, entre los distintos niveles. Y si el individuo se cura, pero queda con secuelas, el nivel terciario. El nivel terciario de la rehabilitación, que son las 4R, que lo tiene que hacer un equipo interdisciplinario, que no es solamente lo físico, sino lo físico, lo psíquico, lo social. Y el objetivo es que aquella persona que quedó con secuelas pueda autoabastecerse durante su vida y no depender de terceros y tener una vida lo más cercano posible a la normalidad. Y el nivel cuaternario es un nivel muy discutido, y lo voy a decir, está recontra discutido, porque es la no sobremedicalización del paciente. Lo que busca este nivel cuaternario es el respeto al paciente y al buen hacer por el paciente. Y entonces lo que pretende el nivel cuaternario es la no sobremedicalización. Lo que yo voy a hacer ahora, ¿no pasa? Es mostrarle
Por ejemplo, nivel primordial, política de control de tabaco. Paso el escrito porque es lo que dije yo sin mostrar ninguna placa. Ahí está. Es limitar la incidencia de la enfermedad, esa es la primaria, ese es el objetivo, y acá tenemos ejemplos. La promoción de la salud, el uso de preservativos, la vacunación, son ejemplos a nivel primario. Ahí está. El uso de preservativos para evitar la infección del HIV, por ejemplo, ¿no? El nivel secundario, con el diagnóstico precoz, tratamiento inmediato, y la limitación de la incapacidad para reducir para curar al paciente, reducir que contagie a otro y reducir las secuelas. Bueno, esto es la detección precoz y efectiva, es lo que dijimos, y el ejemplo es acá. La detección de lesiones precancerosas en el cuello, por ejemplo, de útero con un PAP, o la mamografía para detección precoz de patología mamaria. Fíjense que los dos son patologías, pero que tratamos de hacerlo precozmente y hacer un tratamiento efectivo para evitar consecuencias mayores. La terciaria es cuando el individuo ya queda con secuelas, y lo que tenemos acá, ay, perdón, me pasó uno, son estos, por ejemplo, la rehabilitación de pacientes con fractura de cadera, los accidentes cerebrovasculares, la neurorehabilitación, la ceguera, y lo que se le ocurra a ustedes que puede quedar como secuela es trabajar sobre esa secuela. Y este es el nivel cuaternario que yo le decía, que está muy discutido, lo voy a reconocer, pero en la cual habla de no hacer el daño y que es evitar la sobremedicalización innecesaria de los pacientes. A eso va a punto. No sobre la eutanasia, no tiene nada que ver con la eutanasia, tiene que ver sobre la sobremedicalización del paciente. Ahí lo tiene. Es evitar la sobremedicalización del paciente. Y creo que terminamos. Como sí, con los estudios que a veces uno, en el afán de esta cuestión de llegar al tratamiento, a la mejoría, a veces se hacen Interesante. 30 tomografías y sí, ya está. Vuelvo a decir, es un ítem muy discutido que si quieren lo podemos echar un ratito, pero es la realidad. Hasta acá tenemos nosotros, escuchamos preguntas si hay, espero que sí. Bueno, Nora, Bien. muy claro, Estamos, Nora. Quedamos abiertos a las preguntas. Yo, mientras se piensan las preguntas, tengo una de las preguntas que vos hablaste de los niveles, el ético-beneficio, bueno, la toma de decisiones en sí, salud pública desde el en punto de vista priorizar, epidemiológico. sí, Y fundamentalmente, si no habría un nivel, sobre todo lo que vivimos en la catástrofe, de, digamos, identificación de grupos vulnerables cuando hay sí, catástrofe. Diga, sí lo, en el sentido, nosotros dijimos cuando tuvimos la inundación de Santa Fe, lo primero fue identificar grupos vulnerables como son los niños, las embarazadas y los ancianos. sí. ¿Me estás Digamos, hablando de cuando priorizamos? cuando priorizamos, exacto, Sí, porque vos diste todo este elemento, pero no, digamos, yo me parece que agregaría también tener en cuenta, bueno, puede suceder en catástrofes, ¿no? Priorización de grupos vulnerables. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Porque cuando fue la emergencia pluvial de Santa Fe, quizás los grupos vulnerables pasaron a ser las personas con hemodiálisis que no había acceso por tierra porque estaba todo inundado y había que sacarlo con helicóptero. Ese es un sí. grupo vulnerable, si no se mueren, ¿no? Totalmente. Eso es cuando hablamos de priorizar en situaciones de desastres naturales o artificiales, le llamamos nosotros, por no decir hecho por el hombre, ¿no? Una bomba, por ejemplo, ¿sí? En ese caso sí se tiene en cuenta prioritariamente los grupos vulnerables. También cuando trabajamos en situaciones habitual, trabajamos con grupos vulnerables. Cuando hablamos de morbilidad, de ver la cantidad de enfermos, en eso también tenemos en cuenta si son enfermos de grupos vulnerables o de no grupos vulnerables. Entonces la actividad va a ser total, la priorización va a ser distinta. ¿Te estoy De 10 contestando? horas. ¿Ah? Doctor, veo que el doctor Arturo Serrano levantó la mano. Exacto. Ahí está, Guido, dale. Sí, yo le iba a leer Doctor, justo. doctor, ¿puede hablar?
Buenas noches, doctora. Hola, Buenas noches. ¿cómo te Brillante su va? exposición. Bien, muy bien. Muchas Doctora, gracias. escuché los otros días que en Córdoba hicieron un estudio epidemiológico donde se incrementó la mortalidad en ancianos, este, pues, por esto de las políticas que tiene el PAMI del encarecimiento de los medicamentos y la baja de cobertura, pero fundamentalmente me llamó la atención porque dice que había mucha más mortalidad que cuando estaba el COVID. ¿Es así? Es un estudio que está en revisión en realidad, doctor. Eh, yo no lo hice el estudio, sé que existe, lo estamos leyendo y revisando. La situación del PAMI, todo el mundo la conoce, no, no es en Córdoba solamente, sino que en el país. eh, pero hablar de números tan extremadamente grandes, nosotros queremos revisar ese estudio y ver si están así en realidad. Hay una situación, todos sabemos que hay una situación con el PAMI, ¿verdad? Pero Sí, sí. los estudios epidemiológicos son un poquito más largos generalmente en el tiempo y tenemos que ver qué pasa durante un periodo de tiempo para saber si esto es real o no. Lo estamos analizando en realidad. Gracias. No, de nada. No quiere decir que no esté bien hecho ni que no sirva, ¿eh? No, no lo estoy cuestionando, por favor, sino que estamos viendo y yo no soy yo la que está revisando el estudio. Esa es la otra cosa que quiero decir. Tal cual como usted dijo, porque obviamente tiene que ver con personas, tiempo y lugar. Y en esto Claro. no solamente es la medicación, sino que es la crisis económica, Mm. nutricional, o sea, un Sí, montón de cuestiones que también impactan en esto de la por eso, mortalidad. exactamente, por Eh, eso que se está en revisión, porque no es solamente mi caso, mire todo el contexto que está rodeando a, a la población en general y a los adultos mayores en este caso que estamos hablando, pero es una realidad distinta a hace 2 años atrás, 5 años atrás, 10 años atrás. Estamos en una situación totalmente distinta, con acceso a la calidad de atención, con acceso a la alimentación, con acceso a todo lo que se le ocurra, bastante delimitado en este momento, que ¿verdad? la Ujú. caída del poder adquisitivo fue una de las grandes cuestiones que no ha subido, los sueldos no han subido de acorde a la inflación y eso todos los años vamos teniendo menos poder adquisitivo y se va notando cada vez más, ¿no? Esa Tal brecha se cual. va notando cada vez más. Por eso necesitamos un estudio en el tiempo, para ver dónde se produce la mayor fracción, le decimos nosotros, cuando se produce el mayor quiebre, para saber a dónde está la situación real. Muchas gracias. No, de nada. Norita, y para terminar, tengo una pregunta. Vos mostraste la India, en la Organización Mundial de la Salud habla del bienestar biopsicosocial, no menciona lo espiritual, no Mm, como, a ver, no como algo religioso, sino desde el punto de vista de la cosmovisión sí, del ser humano y de la salud de comunidades, como mostraste ahí, que cremaban y sí, después tiraban al Gange o sí, a la al rama río. del Gange. Y bueno, qué difícil, ¿no? Porque ese tema también hay que tenerlo en cuenta. Y en la Organización Mundial de la Salud siempre es obviado, ¿no? La parte de Sí, esa cosmovisión del ser humano que está, a ver, más allá uno sea agnóstico, sea ateo, pero bueno, hay millones de personas que tienen una creencia, como bien lo ha mostrado en eso, y qué increíble, ¿no? Porque en la India, que son más de 2.000 millones de habitantes, me imagino que una práctica desde el punto de vista sanitario, qué tema, ¿no? Complejo. es un tema complejo. El epidemiólogo lo que trata de hacer siempre es no invadir las pautas culturales de la comunidad, sino ver cuáles de esas pautas puede estar produciendo algún estado de no beneficio a la salud y trabajarlo con la comunidad. Pero esta es una pauta muy arraigada en sus pautas culturales y religiosas también, porque ellos necesitan sí o sí cremar el cadáver para liberar el alma. Lo que yo planteaba es cremar en una situación más segura, y hago así como signo de de admirar, de, ¿cómo se llama? De comillas, Comillas. porque segura hasta un cierto punto, pero así como yo lo mostraba, era totalmente contaminante del medio ambiente, del agua, del ambiente, de la tierra, de todo. Entiendo la pauta cultural, no sé si soy clara en lo que estoy diciendo, que la comparto o no es otra cosa, pero entiendo la pauta cultural. Lo que yo buscaba trabajar con ella en el momento que estaba trabajando es cuáles eran las
forma más saludable de hacer y de aceptar digamos, su pauta, pero con una seguridad de no contaminar lo alrededor de la situación. Es difícil, Guille, porque está muy arraigado. Y fíjate vos que los crematorios son públicos en la India, no son privados. No es en un lugar cerrado, tiene que ser en un lugar abierto donde todo el mundo pueda tener acceso. Pautas culturales, ¿no? Bueno, pero que yo creo que seguimos teniendo dificultades para la eliminación de excretas y para la eliminación de residuos sólidos urbanicos y la de los cadáveres estamos la misma, o sea, no tenemos, no tenemos una gran capacidad de entrar en equilibrio con nuestro medio ambiente, eso es evidente, y seguimos con las mismas problemáticas, ¿no? Sacando después la cuestión religiosa, etcétera, las prácticas siguen siendo más o menos parecidas, ¿no? Sí, Seguimos contaminando hasta post-mortem, digamos. la diferencia es que allá hay toda la contaminación que nombra Fernando, más este tipo de contaminación Y que la... yo voy a ser totalmente sincera. Todo el mundo habla de que cuando va a la India ve cadáveres flotando en el Ganges y un olor terrible en el Ganges. Yo no vi cadáver ni olí nada raro en el Ganges, voy a ser sincera. Y tuve 6 meses en la India, no tuve 2 días, tuve 6 meses trabajando en la India. Quizá iba los días que no había olor, no lo sé, o que no había cadáver, qué sé yo, no. Yo fui muchas veces al lugar donde habitualmente baja la comunidad a hacer su ofrenda al Ganges y a purificarse el alma, pero no vi cadáver y no vi tampoco, pero sí vi restos de cenizas, por ejemplo, o basura flotando. Contaminamos el ambiente. Bueno, Nora, realmente muy claro, me parece que no hay más preguntas. Ahí ponen justamente en un chat. A ver, Ailén, dice muy ¿Mm? claro y muy buena presentación, chicos. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias, Nora, porque te hicieron chicos. Y Sí, Fernando, estoy chocha. está feliz. Bueno, como siempre, clarísimo, clarísimo, en un tema que es de la epidemiología, ¿no? Ningún epidemiólogo, salvo, y ningún sanitarista, salvo Ramón Carrillo, Uña Tibia o algunos por ahí, ha pasado a la posteridad, sí han pasado grandes cirujanos, grandes clínicos, grandes médicos, pero no grandes sanitaristas, ¿no? El sanitarismo normalmente pasa muy desapercibido, pese a que se hacen muy bien las cosas, pero bueno, es el Salvan elegir mucho más esta vidas, ¿no? parte, Porque hay sí, comunidades, ¿no? exacto, elegir la salud de la comunidad. Así que Exacto. felicitaciones y bueno, quedamos en contacto y ya nos volveremos a ver. Entonces, Norita Cuando, y cuando, Fernando, mil gracias de Santa Fe. ¿Eh? no, por favor, gracias a usted y gracias a los compañeros que están presentes por escucharnos. Muchas gracias. Chao, Norita, chao, hasta Chao, otra. chao. Nos vemos, Gracias, Cantaré. colegio. Muchas gracias. Chao. Chao. Vamos a